Está lo dicho en nuestra clase anterior, el 9 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem va a asumir la presidencia de la nación. A pesar de lo que se suponía, porque Menem había prometido durante su campaña electoral una revolución productiva, hablaba de un salariazo, en realidad va a abandonar estas tradicionales políticas o estas promesas electorales. En efecto, vamos a ver más adelante que impuso un estricto control del gasto público, una absoluta libertad para el sistema financiero, el incremento de las inversiones extranjeras, la privatización de las empresas del Estado, impuestos al consumo y, en definitiva, una desaparición del Estado benefactor. Una de las primeras medidas que tomó fue enviar al Congreso un proyecto para ampliar la Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Esto provocó que el presidente de la Corte, el doctor Severo Caballero, renuncie, y luego de arduos debates el Congreso aprobó la modificación con un quórum muy ajustado en diputados, que se sostiene fue logrado sentando en las bancas a personas que no eran diputados. Pero bueno, la cuestión es que ante todo esto va a renunciar otro miembro de la Corte, que va a ser el doctor Baquer. Antes de asumir, Menem intentó forzar a Alfonsín a firmar un indulto a los militares y a los jefes de las organizaciones guerrilleras previo a abandonar el gobierno. Alfonsín se opuso a hacerlo, y en octubre de 1989 se va a indultar entonces, a través del gobierno de Carlos Menem, a los que se habían sublevado en Villa Martelli, pero prohibiéndole reincorporarse a las Fuerzas Armadas. Esto va a motivar un nuevo alzamiento, encabezado por Mohamed Zaineldin, que va a dejar 13 muertos frente a la represión por parte de las Fuerzas Armadas. Finalmente, hay que tener en cuenta que el 29 de diciembre se va a indultar a Videla, a Macera, a Agosti, a Viola, a Lambruschini, a Camps, a Martínez de Oz, a Suárez Mason, a Firmenich, a Perdía, a Vaca Narvaja y a tantos otros de los que estaban siendo juzgados o que habían sido, mejor dicho, condenados. El gobierno va a contar con el apoyo de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Sin embargo, en 1990 va a haber un nuevo pico inflacionario que va a llevar a que asuma el Ministerio de Economía Domingo Felipe Cavallo. Este va a enviar un proyecto al Congreso, en realidad lo envía al Poder Ejecutivo, pero era el de puño y letra de Cavallo, que va a ser aprobado este proyecto, mediante el cual se eliminaba el austral y se establecía la convertibilidad entre el peso y el dólar de 1 a 1. Los particulares podían pactar los contratos en la moneda que prefirieran. El mantenimiento de esta convertibilidad se asentaba en las inversiones extranjeras y en el producto de las privatizaciones. Pero al agotarse estos últimos y al retraerse la inversión extranjera, hubo que recurrir a numerosos préstamos internacionales. Por lo que la deuda externa va a pasar de ser de 60.000 millones de dólares en 1990 a 140.000 millones en 1999, sin contar lo gastado como producto de las privatizaciones, esto es 26.300 millones de dólares más. Sobre las privatizaciones, podemos decir que el 17 de agosto de 1989 se aprobó la Ley de Reforma del Estado. Por ella se declaraba en emergencia la administración pública, los servicios públicos y todas aquellas empresas o sociedades en las cuales el Estado tuviese participación. Bueno, la ola privatizadora arrasó con todo. Se privatizaron los teléfonos, las aerolíneas, la luz, los astilleros, el gas, los bancos, las siderurgias, YPF, el correo, yacimientos carboníferos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera.
El gobierno también decidió hacer desaparecer el servicio ferroviario porque daba pérdidas. Años de progreso, de esfuerzo nacionales para un territorio tan vasto, de nada valieron. El presidente Menem decía, ramal que para, ramal que cierra. Por otra parte, se estableció un sistema de retiro voluntario, que de voluntario tenía bastante poco, por el cual más de 100.000 empleados públicos debieron acogerse al mismo y perder sus empleos. Se absorbieron los pasivos de las empresas a privatizar y se les garantizó rentabilidad a sus compradores. En relación al sistema jubilatorio, se crearon las administraciones de fondos de jubilaciones y pensiones, o AFJP, por medio del cual los trabajadores dejaban de aportar al sistema público para pasar al sistema privado. En tanto, con una absoluta complicidad gremial, los trabajadores perdieron infinidad de conquistas gremiales, o laborales mejor dicho, mediante un proceso que se llamó de flexibilización laboral. Allí van a aparecer, ya lo van a ver más adelante, los llamados contratos basura, la ampliación de los periodos de prueba, los topes indemnizatorios, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la parte económica, pero tenemos que recordar y tener presente que durante el gobierno del presidente Menem se van a producir dos atentados gravísimos en la Embajada de Israel y en la Mutual AMIA, que va a traer como consecuencia decenas y decenas de muertos. El punto fundamental de esta clase sería la reforma constitucional de 1994. Para entender el proceso que llevó a reformar la Constitución Nacional, debemos remontarnos al año 1985, gobernaba el presidente Alfonsín, y creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que estaba integrado por importantes juristas y políticos y personalidades nacionales, que dieron un dictamen en el cual consideraban imperiosa la necesidad de una reforma constitucional con 2 o 3 puntos fundamentales que habría que tener en cuenta. La atenuación del sistema presidencialista, el cambio de régimen electoral y de duración de los mandatos y la reelección presidencial. La cuestión va a quedar, sin embargo, frenada después de los alzamientos militares de 1987. Ante ello, y a principios del 88, Alfonsín, en busca de consenso para retomar el proyecto, se reúne con Antonio Cafiero, que era el jefe del Partido Justicialista y el gobernador de Buenos Aires, y fueron avanzando en aceptar la atenuación del presidencialismo, la reelección presidencial, previa renuncia del doctor Alfonsín a presentarse como candidato, etc. Y todo parecía encaminarse a un acuerdo, pero, como dijimos, Carlos Menem derrota en las elecciones internas a Antonio Cafiero, por lo cual las conversaciones quedan empantanadas. Se agregan a la comisión Carlos Menem y el que iba a ser su rival en las elecciones, Eduardo Angelós, pero, como dijimos, las conversaciones quedaron empantanadas hasta que en 1992, siendo ya Menem presidente, lógicamente, se pone en marcha nuevamente las conversaciones cuando Menem crea una comisión de juristas amigos que dan un dictamen diciendo que es necesaria la reforma constitucional, pero que había que darle fuerza constitucional a todo lo que significó la reconversión total del sector público, convalidando constitucionalmente las privatizaciones. No se hacía tampoco mención a la atenuación del presidencialismo. El Senado aprobó la necesidad de la reforma, pero en diputados, como el oficialismo no tenía mayoría, no pudo ser aprobada allí. Ante esto, el gobierno planteó que iba a realizar un plebiscito no vinculante para noviembre de 1994. El Partido Radical se oponía porque decía que la reforma debía consensuarse, ya que si se generaba una polarización, esto iba en definitiva a traer como consecuencia
que la Constitución no fuera aceptada por gran parte de la población. Ante esto, el ahora gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, comienza a conversar con el radicalismo y se plantea el retorno al proyecto del Consejo, de aquel Consejo de Consolidación de la Democracia, y que se cancelara el plebiscito. Así, el jurista radical Ricardo Gilavedra le va a remitir al Partido Justicialista un documento llamado Base de Coincidencias, en el cual contenía la figura del jefe de gabinete, la creación del Consejo de la Magistratura, la redistribución de ingresos entre nación y provincia, la jerarquía de los tratados internacionales, jerarquía constitucional de los tratados constitucionales, elección directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires, etc. El radicalismo estaba en crisis y prácticamente esto lo provoca una división que finalmente no ocurre. Se reúne una convención en La Pampa, que incluso hubo un tremendo debate que llevó a golpes incluidos, pero finalmente se decidió apoyar a Alfonsín, quien va a firmar un acuerdo preliminar con Menem para reformar la Constitución en la Quinta de Olivos, lo que se va a conocer como el Pacto de Olivos, y que va a ser ratificado posteriormente en la Casa Rosada y se va a conocer como el Pacto de la Rosada. Según este acuerdo, no se tocaría la primera parte de la Constitución Nacional y se establecía un núcleo de coincidencias básicas que era lo acordado y debía aprobarse sin discusiones en la Convención Constituyente. Y después se planteaban temas habilitados, los que sí podrían discutirse. En 1993 se va a aprobar la necesidad de reforma mediante ley 24.309. Era una reforma parcial que manifestaba que la Comisión Reformadora podía modificar una serie de artículos, entre los que estaba el núcleo de coincidencias básicas, pero que esto no podía modificarse so pena de ser considerada la reforma nula, de nulidad absoluta. Los puntos básicos, como dijimos, estaba la atenuación del presidencialismo mediante la figura del jefe de gabinete, la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, con reelección inmediata por un periodo, elección directa del presidente y vice con balotaje, eliminación del requisito confesional para ser presidente o vice, elección de 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, elección directa del intendente de Buenos Aires, creación del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Y entre los que estaban habilitados para discutirse estaba la autonomía municipal, la iniciativa y la consulta popular, la jerarquía de los tratados internacionales, la regulación del régimen de partidos y el sistema electoral, la preservación del medio ambiente, los derechos del consumidor, etc. Las elecciones constituyentes se van a realizar el 14 de mayo de 1994. El Partido Justicialista obtuvo el 37% de los votos, la Unión Cívica Radical el 20%, y a una nueva fuerza que apareció, llamada el Frente Grande, va a obtener el 12,5% de los votos. En total va a haber en la Convención Constituyente que se va a desarrollar en Santa Fe y en Paraná, 19 bloques y un convencional independiente. Se va a elegir, cuando comienza a sesionar, se elige como presidente de la convención al senador Eduardo Menem. Se va a plantear una fuerte discusión para poder abrir justamente, valga la redundancia, la discusión sobre el núcleo de coincidencias básicas, pero no va a prosperar y no se va a abrir. En definitiva, la Constitución del 94 va a ser aprobada, las reformas, y sus principales aspectos van a ser los siguientes. En cuanto al Poder Ejecutivo, se establece la elección directa y el balotaje. Ganaba en primera vuelta el que alcanzara el 45% de los votos, o si llegaba al 40% con una diferencia del 10% frente a su inmediato perseguidor. Caso contrario, habría segunda vuelta.
El periodo del mandato presidencial se acortaba a 4 años y se establecía la reelección inmediata por un solo periodo. Se eliminaba el requisito de ser católico y se creaba la figura del jefe de gabinete de ministros. En cuanto al poder legislativo, se establecieron 3 senadores, como dijimos, por provincia, 3 por capital, que iban a ser elegidos de forma directa, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Se reducía el mandato de los senadores de 9 a 6 años. Se creaba la figura independiente del defensor del pueblo. En cuanto al poder judicial, se creó el Consejo de la Magistratura para elegir a los jueces. Asimismo, se establecieron derechos y garantías como el de resistencia a la opresión, la constitucionalización de los partidos, la iniciativa y la consulta popular, los derechos de consumidores y usuarios, la constitucionalización del amparo, del habeas corpus, del habeas data, etc. También se le otorgó rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por la Argentina. Finalmente, estos serían los puntos básicos de la reforma, una reforma que tienen que conocer, porque esta es la Constitución que actualmente nos rige. Así que hemos visto desde la época de la colonia los distintos tratados, las distintas constituciones, toda la evolución que hemos tenido para llegar a la Constitución que nos rige actualmente.